En 1984 se publicó el primer tomo de una de las sagas más famosas y vendidas del mundo hispanohablante, Caballo de Troya. ¿Es esta saga solo ficción o es realmente el testimonio de una realidad? Caballo de Troya, Jerusalén, es el título del primer tomo de la saga Caballo de Troya, del autor español J.J. Benítez. Narra una historia en dos partes. La primera es el relato que hace el propio Benítez de cómo entró en contacto con un expiloto de la Fuerza Aérea estadounidense, al que identifica como el Mayor, en alusión a su posición militar, y que terminó por confiarle su diario. El diario del Mayor es la segunda parte del libro y la más importante. En ella, según Benítez, es el propio Mayor el que cuenta la extraordinaria aventura que experimentó, que vivió, gracias a la operación militar secreta del gobierno de los Estados Unidos llamada Caballo de Troya, un viaje en el espacio y el tiempo hacia el año 30 de nuestra era en Jerusalén, donde conocería a Jesús de Nazaret. Cuando el primer tomo de Caballo de Troya se publicó en 1984, se presentó como un testimonio. Sin embargo, para su difusión en América Latina, cuenta Benítez que la editorial lo hizo agregar un epílogo en el que él indicaba que el libro era un ensayo novelístico y que el Mayor y su viaje en el tiempo eran pura ficción. Tiempo después, el propio Benítez se retractó del epílogo e hizo que lo retiraran de las ediciones posteriores. Hasta la actualidad, Benítez insiste en que la historia que se cuenta en Caballo de Troya es información que recibió de personas reales y que él solo se encargó de transmitirla al público. Esto es importante porque no es lo mismo leer un libro pensando que se trata de una novela, o sea, de una obra de ficción, a leer un libro asumiendo que se trata de un testimonio personal. La literatura testimonial, que fue tendencia importante en América Latina desde los años 60 hasta los 90 y que tuvo manifestaciones en España y en otros países, era un tipo de literatura que planteaba sus contenidos no como ficticios, sino como verdaderos, como testimonios de experiencias vividas personalmente por el narrador en relación con ciertos hechos sociales, políticos o históricos importantes. En esta clase de literatura, el narrador cuenta su historia en primera persona, dejando claro que es la verdad, siempre en oposición a la verdad oficial, pero no ofrece manera de verificar de forma independiente lo que afirma. Así, en un típico texto testimonial, el narrador cuenta experiencias muy personales. Sus testigos son personas comunes que nadie más conoce o que ya han muerto para cuando el texto se publica, y los datos que presenta son extraídos de esa experiencia. En otras palabras, el narrador testimonial legitima su verdad en la experiencia, lo que invalida de antemano cualquier cuestionamiento venido de otros. En Caballo de Troya se presentan todos estos elementos. Comienza con una primera narración, con un ambiente de suspenso y aventura, muy propio de los bestsellers, por cierto, en la que el autor se presenta como protagonista, mientras sigue las pistas dejadas por el Mayor y evade la persecución del FBI,
todo contado como si estuviéramos leyendo una novela de espionaje, pero dejando claro que se trata de una experiencia personal, o sea, un testimonio. Sin embargo, los hechos que narra no pueden ser verificados. Ni siquiera hay manera de constatar que el mayor haya existido. No se dan nombres y se deja claro en la trama que es importantísimo ocultar su identidad y sus señas. El diario del mayor, que era el objeto preciado que Benítez tenía que recoger para difundir, es también un relato en primera persona, contado como si fuera un testimonio. En él, el mayor no revela su nombre y cuenta que la operación Caballo de Troya, que es llevada adelante por las fuerzas aéreas, es tan secreta, que ni la CIA estaba enterada de su existencia, hasta mucho tiempo después. Y no solo cuenta una experiencia personal, sino que también inunda de información técnica al lector, de manera que éste tenga la impresión de que está ante algo muy serio y complejo, o sea, verídico. Al mismo tiempo, para atajar las críticas de los especialistas que vendrían con la publicación del libro, el propio Benítez aclara que el mayor introdujo imprecisiones en el relato para restarle credibilidad a la historia, una excusa que resulta muy extraña. El mayor relata su encuentro con Jesús de Nazaret en los días previos a la Pascua judía del año 30 de nuestra era, pero ya desde el principio es notable cómo inunda de datos técnicos la narración, de manera que quien la lea tenga la impresión de que está ante una experiencia auténtica, cuando en realidad todos esos datos no solo no son importantes para la historia, sino que también podrían provenir de los conocimientos arqueológicos e históricos del tiempo en que fue escrito el libro. Prácticamente todo lo que describe el mayor podría ser encontrado en la época en que Benítez escribió el libro, no solo en libros y artículos, sino también en los viajes del propio Benítez. En la primera conversación privada que el mayor sostiene con Jesús de Nazaret, al que describe como lo pintaban las imágenes clásicas, alto, blanco, con cabellos largos y castaños, etc., surgen palabras de Jesús que ya se encontraban en el Evangelio según Tomás y en otros textos gnósticos, lo que de paso explica por qué la Iglesia Católica estaba tan molesta con el libro cuando se publicó. Esta conversación parece tener el objetivo de contradecir los textos canónicos de la Iglesia, o sea, de ir contracorriente de lo oficial, otra característica propia de la literatura testimonial, aunque la conversación en sí podía haber sido sacada de un texto antiguo. La narración en primera persona, con énfasis en lo subjetivo o vivencial, la abundancia de datos y referencias no verificables de forma independiente, el descargo del propio Benítez, que declara que el relato sobre el viaje en el tiempo no es de él, sino de otra persona, el mayor, que según Benítez pudo haberlo imaginado, y el tono rebelde contra lo oficial, en este caso, la doctrina cristiana mayoritaria, indican que Caballo de Troya es un libro de ficción que tomó prestadas las características de la auténtica literatura testimonial para presentar como verdaderas las tesis de su autor. También es importante tomar en cuenta que este recurso de literatura testimonial no deja de ser clave para su mercadeo. Un libro testimonial de un tema religioso tiene más potencial de ser un éxito de ventas que una novela.
Por otro lado, funciona mejor si el autor tiene ciertas creencias religiosas y un fuerte deseo de demostrar su posición. ¿Es posible que Jesús de Nazaret haya sido como lo pinta la visión de Benítez? Es posible, pero solo es una tesis, apoyada en su pensamiento y en sus indagaciones en el presente. Y los libros en sí son novelas que tomaron el aspecto, no el fondo, de un tipo de literatura exitosa de su tiempo. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.